Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo DC and Sonic the Hedgehog de Metal Legion número 3, con guión de Ian Flynn y arte de Adam Bryce Thomas. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. Los mundos de la Justice League y Sonic han sido conectados mediante portales que permiten viajar entre ambos universos. Esta fusión trae consecuencias maravillosas, preocupantes y extrañas. Ahí vemos a Batgirl junto a Tangle de Lemur, a Zor de los Deadly Six, hablando con The Shade, y con alguien que parece Trigon, pero con 2 ojos menos. Jet de Hawk, Storm de Albatross y Wave de Swallow, los ladrones de Babylon Rogues, junto a Kite Man, el increíble y superpoderoso Hombre Cometa. Mientras tanto, en el cuartel general de la Legion of Doom, en el mundo de la Justice League, Ivo Robotnik, Lex Luthor, Sinestro, Cheetah, Black Manta y Gizmo están en medio de una fiesta, con sombreros y todo. Robotnik entona una canción que pide que los viejos adversarios sean olvidados para siempre, mientras que Luthor propone un brindis por la humillante derrota de la Justice League, Sonic y todos sus amigos. Robotnik elogia el agua con gas de la tierra de Lex y dice que es la mejor que ha probado. Sinestro invita a los demás a imaginar el destino de los superhéroes, quedar atrapado en un vacío eterno, sin esperanza de escapar, ni siquiera mediante la muerte. Reconoce que es una idea impresionante. Cheetah replica que nada de eso es tan satisfactorio como arrancarle el corazón a un enemigo. Black Manta también muestra su descontento. Se unió a la alianza porque le prometieron que atacarían a sus enemigos. Pero mientras los adversarios de Lex han sido neutralizados, Aquaman sigue libre. Robotnik pide paciencia y explica que siempre pueden liberar a los héroes capturados para eliminarnos definitivamente. Además, con la Justice League fuera de combate, sus aliados intentarán desafiarlos, lo que abrirá nuevas oportunidades. Solo tienen que esperar. Captain Cold señala que espera que eso no afecte la recompensa acordada, ya que Luthor prometió una fortuna al final de la operación. Luthor le responde que es más que una fortuna, es un mundo entero. Con la tecnología Lexegg, el huevo de Lex, pueden cortar conexiones vitales en ambos planetas, mantenerlos como rehenes y exigir el precio que deseen. Nos movemos a Null Space. Green Lantern le pregunta a Sonic si sabe algo de ese sitio, ya que nunca ha visto nada parecido. Sonic responde que Dr. Eggman lo llama Null Space, espacio nulo, una especie de dimensión de bolsillo. Tails agrega que allí todo es relativo. Superman admite que la sensación le recuerda incómodamente a la zona fantasma, pero Amy interviene y les pide que no se desesperen. Asegura que saldrán de esa situación si permanecen juntos. Batman, de cabeza, señala que Amy tiene razón, ya que ellos habían previsto algo así. Wonder Woman contesta que esperaba una emboscada y una pelea directa, pero Batman aclara que sabían que Dr. Eggman y la Legion of Doom tramaban algo. Gracias a la información de Catwoman y Rogue, también sabían que el ataque sería indirecto. Shadow explica que debe mantener las apariencias hasta que surja la oportunidad de contraatacar. Cyborg responde que entiende el plan, solo no le gusta. Volvemos con la Legion of Doom. Robotnik pregunta cuándo llegará Catwoman, ya que se supone que debía formar parte de las celebraciones. Luthor responde que ella ya cumplió su función, y que él también. Entonces, un constructo en forma de mano, creado por Sinestro, atrapa a Robotnik, quien no entiende qué ocurre. Captain Cold le dice que le agradaba su estilo, pero que les cayó mal a todos los demás, así que hicieron una votación y decidieron deshacerse de él. Robotnik protesta y asegura que realmente disfrutaba estar en la Legión del Mal. Además, juntos podrían sembrar una deliciosa anarquía. Cheetah señala que Luthor ya era apenas tolerable, y Gizmo añade que 2 genios calvos pueden acompañarse, pero 3 son multitud. Luthor revela la traición que planeó desde el principio. Catwoman estaba expiando para él y, gracias a esa información, ahora controla por completo la otra mitad de las compuertas Lexegg, las que pertenecían a Robotnik. Con un gesto abatido, Dr. Eggman exclama que oír eso lo entristece, aunque solo un poquito. De pronto, una descarga de energía lo libera y se marcha corriendo. Los villanos se sorprenden ante lo que tienen frente a ellos, y Robotnik les presenta con orgullo a su Metal Legion, su legión de metal, un grupo de robots que se parecen a ellos. Revela que actualizó el cuartel general de la Legion of Doom
y aprovechó la oportunidad para instalar varios escáneres de biodata de forma encubierta. Con ellos, descargó los rasgos únicos de cada miembro y los refinó para crear versiones robóticas superiores. Además, no actuó solo. Su espía, Rogue, le proporcionó toda la información que necesitaba sobre Lex y sus aliados. Gracias a eso, no solo remodeló la sala por completo, sino que ahora controla toda la base. Captain Cold le pregunta burlándose a Luthor si de verdad lo engañaron, ya que se suponía que él era el listo del grupo. Enfurecido y herido en su orgullo, Luthor ordena que simplemente maten a Robotnik. Volvemos con los héroes. Knuckles comenta que quiere acabar con Luthor de una vez. Silver añade que él también, y que con todos sus poderes combinados, podrían liberarse ellos mismos. Green Lantern le pide calma y le recuerda que la paciencia también forma parte de la fuerza de voluntad. Flash admite que la espera también lo desespera, pero una parte crucial del plan depende del lugar exacto al que regresen. Wonder Woman explica que no pueden interferir con el equipo secundario y que sus agentes, refiriéndose a Catwoman y Rogue, ya deberían estar coordinándolo todo. Batman admite que ellas cobran muy caro, por eso el presupuesto de la Watchtower quedará bastante ajustado ese mes. Superman sugiere que quizá podrían pedirle a Green Arrow que aporte algo. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, frente a una pizarra con dibujos de las dos bases enemigas, Catwoman y Rogue le explican la situación al equipo secundario. Una vez que Luthor y Eggman se declaren la guerra, nada podrá detenerlos. Las piezas más poderosas que cualquiera de los dos puede desplegar son la Justice League y la banda de Sonic. Creen que esas fuerzas serán enviadas a una de las dos bases, aunque no hay forma de saber cuál. Cuando eso se confirme, el equipo secundario deberá encargarse de la otra ubicación, y les preguntan si pueden hacerlo. El equipo secundario está conformado por Aquaman, Supergirl, Starfire, Blaze the Cat, Cream the Rabbit, Big the Cat, Crypto y Cheese. Aquaman, tristemente relegado al equipo secundario, responde que será pan comido. Como comentario, la Liga de la Justicia original, presentada en 1960, estaba formada por Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman y Martian Manhunter, acompañados por Snapper Carr, quien no tenía poderes, como miembro honorario. Durante los siguientes 4 años se incorporaron Green Arrow, Atom y Hawkman. Solo con el reinicio de The New 52, en 2011, Cyborg fue incorporado retroactivamente como uno de los miembros fundadores, reemplazando a Martian Manhunter. Exijo que devuelvan a Aquaman al lugar que se merece. Volvemos al cuartel de la Legion of Doom. El caos estalla por completo. Robotnik se disculpa y declara que no habrá ningún doble robótico de Lex, ya que él es superior en todos los sentidos. Mientras los robots se enfrentan a los villanos, cada uno a su estilo. Luthor le responde a Dr. Eggman que quemará todo lo que construya y levantará una estatua de sí mismo sobre su tumba. La batalla se intensifica. Captain Cold le pide a Sinestro que lo cubra, y Sinestro lo ayuda de inmediato con una descarga de energía. Gizmo le pide ayuda a Cheetah, pero ella ya tiene suficientes problemas por sí sola. Black Manta se acerca a Luthor y le advierte que, si siguen allí, morirán todos. Deben retirarse. Luthor se niega. Insisten que casi ha restablecido la comunicación con el exterior y que traerá refuerzos para aplastar a Robotnik de una vez. Dr. Eggman comenta que esa fiesta es solo por invitación. Si él intenta llevar intrusos que le arruinen, entonces cambiará el lugar del evento. Luego presiona un botón y toda la base comienza a sacudirse, para luego trasladarse al espacio, acoplándose a otra estructura que esperaba ahí. Dr. Eggman les presenta todo su Doom Egg, su huevo del mal. Luthor comprende que lo tenía todo planeado desde el principio, así que, abriendo una compuerta, ordena la retirada inmediata y promete vengarse, pero a Robotnik no le importa la amenaza. Le recuerda que él es mejor. Luego le dice a su Metal Legion que los dejen ir. Les hará algunas reparaciones, los recargará y después acabarán con todos. Gizmo le recrimina a Luthor que ese payaso lo hizo quedar como un tonto. Luthor se vuelve contra él y lo estampa contra la pared, mientras lo mira con ojos bien emo. Luego le responde que Robotnik solo ejecutó un par de movimientos inteligentes, nada más. Asegura que recuperará el control de la situación. Mientras se marcha, les ordena a los demás que se apresuren. Necesitan llegar al centro del Lex Egg. Aclara que, aunque Robotnik controla la base,
él conserva el control de las compuertas, lo que todavía puede darle una ventaja y cambiar el curso de la situación. El grupo atraviesa un portal y llega a una enorme sala. Black Manta pregunta dónde están, y Luthor le contesta que se trata de un centro de investigación abandonado, ubicado bajo el océano en el planeta de Sonic, y establecido por él como refugio para emergencias. Gizmo comenta que la tecnología del lugar parece funcional, aunque desactualizada, y que puede aprovecharla. Sinestro advierte que Eggman no tardará en rastrearlos, y que, si no lo detienen, recuperará el control de las compuertas. Pero Luthor responde que tendrá otras cosas de las que preocuparse. Mientras activa un dispositivo, explica que Eggman quería tenerlos atrapados en el espacio con él. Ahora descubrirá lo que se siente estar atrapado allí con sus enemigos. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Tino Reales. Volvemos a Null Space, donde un enorme portal se abre. Superman señala que todo ocurrió más rápido de lo que esperaba y se pregunta cuándo aprenderá Lex la lección. Amy les dice a sus amigos que es hora de ir por los enemigos, sin compasión. Por su parte, Flash y Sonic se retan a cruzar el portal a toda velocidad. El grupo entero cruza el portal. Sonic lidera la carga junto a Superman. Flash, detrás de ellos junto a Knuckles, se pregunta si los villanos estarán preparados para salir a jugar con ellos. Los demás también avanzan con rapidez, algunos volando, otros saltando y corriendo. Dr. Eggman comprende lo que ha sucedido. Exclama que Luthor está loco y que lo que acaba de hacer es completamente innecesario. Finalmente, ante la llegada de los héroes, decide enfrentarse personalmente a los intrusos. Prepara su armadura de combate, mientras que, a su alrededor, los robots de su Metal Legion se despliegan y se preparan también para la confrontación. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos la batalla dentro del huevo del mal. Este número fue un descontrol total, pero justo por eso me gustó tanto. Desde hace rato se venía preparando la ruptura entre Lex y Eggman, y cuando por fin ocurre, no decepciona. Los dos intentan adelantarse al otro, los dos creen tener la ventaja, y los dos están demasiado convencidos de que son el más listo de la sala. Aún así, Dr. Eggman termina llevándose el momento. No solo había previsto la traición de Lex, también aprovechó todo ese tiempo para escanear a la Legión del Mal, crear sus versiones robóticas, adueñarse de la base y revelar el Doom Egg. Es una locura enorme, muy propia de él. Pero también recuerda que Eggman puede ser bastante peligroso cuando no tiene a Sonic encima arruinándole cada paso. La aparición de la Metal Legion fue uno de los mejores momentos, porque por fin entendemos de dónde viene el nombre de esta historia. Ver a los villanos tratando de expulsar a Eggman mediante una votación, solo para terminar huyendo de sus copias metálicas, fue divertido. Captain Cold incluso parecía disfrutar de su compañía, aunque claramente nadie más lo soportaba. Demasiados calvos en un solo lugar, y Lex queda especialmente mal parado. Por más que intente fingir que todavía controla la situación, se nota que le dolió muchísimo haber sido superado. Su reacción con Gizmo y su necesidad de repetir que Eggman solo hizo un par de movimientos inteligentes lo dejan en evidencia. Catwoman y Rogue también están jugando una partida aparte. Las dos estaban colaborando con los héroes desde el principio. No me sorprendería que al final ellas mismas engañaran a todos y se marcharan con algo valioso de ambos mundos. Nunca se debe confiar en ellas. El llamado equipo secundario tampoco tiene nada de débil. No sé mucho sobre Cream y los demás, pero Aquaman, Supergirl y Starfire pueden causar bastantes problemas. Ahora todos han llegado al Doom Egg. Eggman prepara su siguiente movimiento y Lex sigue manejando las compuertas desde otro lugar. Me pregunto quién será el villano final, porque como que le falta esa sensación de peligro a la serie. En la anterior al menos estaba Darkseid. No creo que los robots de Eggman puedan vencer a los dos equipos principales. Ni siquiera está Metal Sonic. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.